Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a un nuevo Café con el Colegio. Les saluda Julio Cruz, secretario de la Junta Directiva del Colegio de Contadores, y tengo el gusto de presentarles el tema del día de hoy. En el día de hoy vamos a estar visitando o revisando el tema de la Caja del Seguro Social. Como todos sabemos, ya es ley de la República. Ha pasado meses en que hemos estado en donde se han hecho revisiones, modificaciones, consultas, eh, pero ya hoy es ley de la República. Tenemos la ley 462, que ha sido sancionada también por el presidente de la República. Y hoy lo que queremos saber es qué fue lo que quedó en la ley, qué es lo que, cuáles son los cambios principales que nosotros vamos a estar teniendo a partir de la fecha. Y para eso, pues hemos traído un expositor con toda la sabiduría y el conocimiento para que nos ayude a poder procesar todos estos cambios. Antes de presentar a nuestro expositor, quisiera pedirles que todas las preguntas que vayamos a tener las hagamos por el chat, y tratemos de mantenerlas también que sean en base a lo que nuestro expositor va a presentarnos el día de hoy. Sabemos que hay muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes que hay, y que probablemente no las vamos a poder resolver todas el día de hoy. También el tiempo es corto, así es que tratemos de hacer las preguntas por el chat y trataremos de responder la mayor cantidad de ellas. Entonces, nuestro expositor para el día de hoy es licenciado en Economía, máster en Finanzas, posee un posgrado en Educación Superior y estudios de doctorado en Administración de Negocios. Es consultor para entidades como el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, Cervecería Nacional, Aceite y Oxígeno, Suzuki, entre otras. Gerente de Abernathy, El Deportista y La Nota y las Academias de Música Yamaha. Es autor de los libros Economía, Historia de la Economía, Globalización, La privatización del Intel, Cuarto Oscuro, un experimento llamado Tierra, Crisis del Seguro Social, El colapso final, Finanzas para empresarios y profesionales no financistas, Mamachi y cómo solucionar la crisis del Seguro Social ya. Par Nacional del Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria, presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico de APEDE del año 2013 al 2015 y fue vicepresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa el periodo 2016 a 2017. Más de 300 artículos escritos en el blog de felipeargote.net, productor y presentador de Economía 101 en YouTube y TikTok. La economía es un cuento en Spotify y cocina en 5 minutos o menos en YouTube. Es profesor de microeconomía para estudiantes de maestría en administración de empresas, compositor y productor de la obra musical Nueva Crónica Latina. Tengo el agrado y el honor de presentarles al profesor Felipe Argote, quien nos va a estar ayudando a entender el tema de la nueva ley de la Caja del Seguro Social. Con ustedes lo dejo con el profesor Felipe Argote. Adelante, profesor. Buenos días, buenos días. Le agradezco, Julio, al Colegio de Contadores Públicos Autorizados por esta invitación y permitirme desarrollar los puntos. Debo aclarar que olvidé actualizar el currículum. Ya yo no soy gerente de la nota de música y deporte. Sin embargo, pues tengo todavía algunos amigos y amigas allá, así que si quieren algún tipo de descuento, con gusto se los consigo, ¿no? Eh, Miren, voy a entrar al principio, voy a tocar algunos puntos generales para poner en contexto, que siempre hago, va a ser rápido para centrarnos más en lo que interesa, ¿no? La ley y cómo funciona este nuevo sistema que nunca hemos utilizado en Panamá ni en Latinoamérica, que se llama Nocional, pero para poner en contexto. Bueno, lo primero es que desde el principio muchos que han visto en la televisión, muy amigos míos de la red, que siempre han dicho que el problema de las pensiones en Panamá es que se saca más de lo que se pone.
Entonces, por eso es que según ellos no alcanza la plata. Bueno, en todos los países del mundo, el, se está viendo la presentación. Tenía que preguntar. Sí, ¿Sí? correcto. Ok, es que yo no la veo. En todos los países del mundo, ahora sí, los estados ponen a las pensiones. Aquí vemos, por ejemplo, la OCDE, o sea, Italia, Grecia, Francia, y siempre te dicen, mira, es que no se puede poner las pensiones porque recuerda que en Grecia casi quiebra. Mira, Grecia pone 15% de las pensiones. Antes le ponía 24%, por eso casi quiebra. 24, o sea, casi uno de cada $4 se iba a pago de pensiones. Tuvieron que hacer algunas medidas para reducir eso al 15%. Pero eso no significa que los estados no, bueno, no importa el sistema que exista, los estados ponen en las pensiones en todas partes del mundo, menos en Panamá, que es el país más mezquino y malagradecido hacia los adultos mayores, porque según la ley 51 lo que tenía que poner el estado son 140 millones de dólares. Aquí está América Latina, por ejemplo. Brasil pone casi 10%. Uruguay es un país parecido al nuestro. Es el que siempre me gusta comparar porque es un país que tiene 4 millones de habitantes y es un poquito más rico que Panamá, pero está entre los tres ricos, que son Uruguay primero, Panamá segundo y Chile tercero. Son los tres países considerados de altos ingresos en Latinoamérica y le pone 8, casi 9% de las pensiones. Eso significa alrededor de 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares para mantener las pensiones dignas. Panamá 140 millones, pero lo debe desde el 2020, dejó de pagarlo y ahora con la reforma ya no tiene que pagarlo los 140 millones que debía desde el 2020, lo cual representaban 700 millones. Por eso yo insistí en aquello de que estaban haciendo una ley para poner 90 millones en el seguro porque no iba a haber pensiones, cuando el Estado le debe 700, le debía, porque ahora con la ley se borró 700 millones de miserables 140 millones. Costa Rica pone 5.000 millones a las pensiones. Chile, que tiene pensiones individuales, pone 3% del PIB a las pensiones. Lo que ponía Panamá en teoría y que no pagaba desde 2020 era 0.01% del Producto Interno Bruto. Con la nueva ley está poniendo poco más del 1%. Sigue siendo uno de los países latinoamericanos que menos pone a las pensiones de lejos. Aquí está lo que había puesto, 100 millones, 75 millones realmente, un país que se gasta 200 millones en aviones de guerra y no puede poner 100 millones para que los adultos mayores tengan una pensión más o menos digna, siendo que esa es la generación que eh, logró la recuperación del canal. Es la única razón por la cual somos un país de altos ingresos. Otra de las cosas que siempre se decía es que el problema era demográfico. El problema demográfico. El problema es que, mira, ya no se nace como antes, cada vez la gente no quiere tener niños, sino perros. Y mira, hay 1.5 cotizantes por cada pensionado. Mira, aquí esto es de la OIT, correcto. Pero lo que no leen es esta partecita de arriba, sistema exclusivo de beneficio definido. O sea, había 1.5 por cada cotizante, por cada jubilado, porque el sistema solidario en el 2008 se cerró. O sea, a partir del 2008 nadie entra al sistema solidario por la ley 51 del 2005. ¿Qué significa eso? Que si para mí en vez de tener uno o dos, hubiera tenido 10 hijos, sería lo mismo, porque el sistema estaba cerrado, nadie entraba. Y si hubieran tenido una, la mitad, hubiera sido exactamente lo mismo, porque el problema no es demográfico. Aquí puede haber un problema demográfico en algún momento, como había en Grecia, pero Grecia pagaba el 24% de las pensiones, Panamá paga el 0.1% de las pensiones. Yo le decía un ejemplo cuando me decía, mira, es como cuando, si todos estamos cuatro aquí jugando dominó, cada uno pone $5 y dice alguien al rato, y eso no va a alcanzar, porque mira, ya está poniendo 8, ya poniendo 10. Yo sí, pero tú no has puesto nada. O sea, primero pon tú los 5 y luego vamos a ver si necesitamos más. O sea, si este país, el Estado nunca puso un real o casi no puso nada, realmente
¿cómo me vas a decir que es un problema demográfico? Primero es un problema de que el Estado no cotiza, no pone. ¿Por qué? Porque ningún sistema individual es autosostenible. Y el concepto de los países avanzados, que saben 10 veces más que nosotros, no es un problema de flujo de caja, es un problema macroeconómico. Es un problema que si los adultos mayores no se retiran, los jóvenes no van a entrar al sistema laboral. Como les decía, decían que había 1.5, eso era cierto. Lo que no decían es que el otro sistema, en el que entra todo el mundo a partir del 2008, en el 2025 tenía 142 cotizantes por cada pensionado. El otro tenía 1.5, el otro decía, ¿por qué? Porque a partir de 2008 todo el mundo se ve para el otro, por ley. Entonces, si no dice la otra parte, simplemente estás manipulando, estás diciendo medias verdades, estás mintiendo. Al final, el promedio era de alrededor de 70 por cada pensionado, solo que estaban en sistemas diferentes. Este es lo de la caja del Seguro Social. Lo último, mire, ese es lo otro, en los estados financieros, y usted como contador sabe más que yo de eso. O sea, si yo soy gerente de una empresa, que soy, y el contralor me trae los estados financieros y dice, no, pero es que lo que pasa es que los auditores no lo quisieron firmar. O sea, eso no está auditado. Y yo le digo, bueno, pero vete aquí, tráemelo auditado y no me vas a perder tiempo. ¿Para qué me vas a traer unos estados financieros no auditados? Ah, no, pero vamos con eso, porque así no, ¿qué te pasa? O sea, ¿sabes qué? Necesito otro jefe de contabilidad, porque tú no me vas a poder decir a mí, bueno, los estados financieros del Seguro Social no están firmados por la Contraloría desde el 2011. Desde el 2011, con todos los contralores que ha habido y todos muy permisivos, ninguno ha aceptado firmarlos. Y lo peor es que hoy es el día en que el Seguro Social, usted como contadores y contadoras saben perfectamente de que si los estados financieros no los firma el auditor, ahí viene todo un listado de razones por las cuales no la firma. No es que no la firmo y ya. Entonces, cuando tú le preguntas a los directores, incluyendo este, oye, ¿por qué no lo firmo? Bueno, es que el auditor puede establecer el mecanismo de decir yo me reservo la potestad de no firmar. Ey, ve acá, no me echo un cuento. Dime el listado de razones por las cuales no lo firmaron para ver si esto no sirve. Pero hoy es el día, estamos terminando marzo, en que los estados financieros siguen siendo estados financieros no auditados de 2011. Aún así, bueno, esto lo puse simplemente para que vean al final si se lee, aporte para la sostenibilidad del régimen de IBM correspondiente al déficit de año 2020, 517. O sea, en el año 2023 pusieron 517 millones que le debían a las pensiones hasta el año 2020. Eso fue el último pago que hicieron. Y luego se iban a la televisión a decir que iba a quebrar el sistema y que no había plata para pagar a los jubilados. Esto es el balance general último del 23 y establece que había el subsistema mixto, la parte solidaria, tenía 5.700 millones. Recuerden que hasta que se firmó la ley, habían dos sistemas. El solidario, que era el viejo, que se cerró en el 2008, pero había gente. ¿Por qué había gente? Porque éramos los últimos de la fila, que no podíamos salir, estábamos prisioneros, seguíamos pagando, eso se lo iban consumiendo los primeros jubilados, pero cuando llegó nuestro turno de cobrar, la plata se había terminado. Eso es lo que pasó con el sistema solidario, porque detrás de nosotros no había nadie, porque todos estaban en el sistema mixto. Aún así, el sistema pues contaba con 11.000 millones de dólares en fondos de reserva, de los cuales alrededor de 7.000 millones era la parte solidaria del mixto y el resto, alrededor de 5, eran la parte personal del mixto. Miren, la Junta Técnica Actuarial presenta un análisis y presenta este cuadro que dice las fallas de las bases de datos
hasta el 2018. Habían 2.700 que no se sabía si eran hombres o mujeres. Habían 4.800 que eran menores de 15 años según el cuadro, según la data que ellos estaban utilizando. Bueno, para no decirlos todos, habían 9 que habían nacido antes, o sea, habían nacido en el siglo XIX. O sea, tenían más de 120 años. 116.000 en el Seguro Social, que no se sabe el año de inscripción. No se sabe si se inscribieron hace un año o hace 100 años. Con esa data, esa es la data que están utilizando para todos los supuestos análisis que hicieron, según ellos mismos. Bueno, esto era lo que iba a dar el sistema mixto. Realmente, pensiones muy bajas, eso es cierto, 20%. El problema es que todo lo que ahora defienden el nuevo sistema nacional parten de esto para decir que el sistema es mejor, cuando eran los mismos, porque los conozco a todos personalmente, que decían que el sistema mixto era bueno y que nosotros decíamos, no decíamos la verdad. Bueno, estas son cifras del Fondo Monetario Internacional. Entramos entonces ahora a lo de ahora mismo. Esto fue presentado por el director para sustentar las razones por las cuales había que cambiar el modelo de pensiones. Y presenta este flujo que dice que en el 2021 ya había eh, cifras negativas, que el resultado neto era negativo y que en el 2025 ya las reservas se terminaban totalmente. Estas cifras son correctas, son cifras de la OIT, del documento de la OIT, un documento muy voluminoso y muy bueno, con mucha data y mucha información correcta. A partir de ahí, ellos dicen, bueno, por eso tenemos que cambiar el sistema. Esta es una hoja que presentó el director del seguro también en la asamblea, que dice, pues, que estas son las variables que va a utilizar para poder garantizar que el sistema funcione. Y presenta un aumento en la cuota patronal del 3%, eh, y presenta este sistema de capitalización con garantía solidaria que le llaman, lo cual de salida es un error porque mira, como les digo, tú puedes estar consciente, tienes el derecho de querer tener sistemas individuales. Si ese es tu derecho, yo creo que en este país todo el mundo tiene que andar por su cuenta y el que le fue bien en la vida, que tenga una buena jubilación y el que no, bueno, mala suerte contigo, no te esforzaste suficiente. Eso es un derecho. Tienes derecho a pensar así. Lo malo es que pienses así e insistas poner en una ley 10 o 20 veces la palabra solidaria cuando sabes que no es solidario. Entonces, ¿para qué insistes en poner en 1000 veces solidario cuando tu ideología te dice que debemos ser individual? Aquí está el sistema único. ¿Qué consiste? Ellos dicen componente solidario no contributivo. Eso significa lo que te damos gratis. Y eso se lo traen del el Ministerio de Bienestar Social, 120 a los 65, se lo traen para acá para poder decir que el seguro tiene un componente no contributivo, que se basa en dos pilares. Uno, que te van a pagar un mínimo y dos, que si tú ese mínimo no, además tuviste en el sistema, pero no llegaste a las 20 años de cotización, te van a pagar para que cobres alrededor de $265. Esos son los dos pilares. Luego viene lo que nos interesa, la capitalización y de nuevo solidaria, que no tiene nada de ver solidaria, que dice que sobre esa base el sector patronal, los dueños de empresas, el sector patronal va a poner 3% adicional. O sea, de 15 va a subir a 18. Eso como economista yo no lo respaldo y como miembro de gremios empresariales les he hecho saber muy claramente de que eso no me parece justo. A nadie se le consultó, a ningún empresario se le consultó. Eso fue simplemente las direcciones de 2 o 3 gremios que se toman la atribución de decidir por todos nosotros en un momento de desaceleración económica
a los que son burócratas piensan que 3% no es nada. Ellos creen que las empresas están volando en dinero y lo que pasa es que se la cogen. Realmente no es así. O sea, 3% en este tiempo es bastante y eso saca empresas del mercado. El peor momento para aumentar carga laboral, impuestos y tal es desaceleración económica. Entonces, eso es lo peor que pudieron. No es lo peor, pero está muy mal que le haya aumentado la cuota patronal en este momento. Pero vamos a seguir solamente para ver. Este es estoy regresando al cuadro que les presenté. Ahí pueden ver de nuevo lo negativo que era. Bueno, ya que aplican estas variables, ellos debieron regresar a este cuadro y poner lo que iba a representar 960 millones que va a poner el Estado, 3% que va a poner el sector empresarial, menos pago en pensiones tanto, y miren que ahora va a salir positivo. Eso es lo que tienen que haber hecho, pero no hicieron nada. Simplemente lo aplican y luego no me vuelven al cuadro, que es lo lógico, para decir, mira, ahora sí me está saliendo positivo. Miren, esto es lo que presenta la OIT del déficit. El déficit está establecido en el sistema solidario. ¿Por qué? Por lo que le dije. Se cerró en el 2008, los últimos que quedamos en la fila seguimos pagando, pero cada vez van saliendo más y van quedando menos pagando que seguimos pagando. Así que en los próximos 7 años hay un déficit de 14.698 millones de dólares. Y de aquí a finales del siglo son 70.000 millones de dólares el déficit del solidario. ¿Por qué yo tomo los 7 años? Por una razón. Porque según la ley, la nueva ley, en los próximos 7 años no pasa nada. O sea, si tú estás en el solidario, te quedas ahí, el sistema nuevo que se llama nocional inicia a regir dentro de 7 años. Por eso ellos ponen que dentro de 6 se va a discutir si se eleva o no la edad de jubilación. 14.698. Mantengan ese número en la cabeza. El sistema mixto, la parte sistema mixto va a tener un superávit, tendría, de no cerrarse, de 7.968. Eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque ahí la diferencia van a ser alrededor de 7.000 millones de dólares. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que tenían que haber hecho ellos, poner el cuadro y hacer el flujo para ver si lo que ponen resuelve el problema. Esto que ven arriba es el déficit. Luego el aporte del Estado, que dicen ellos que van a poner 966 fijo. Y este es el resultado. El resultado de operación del mixto que le dije que es positivo si no se hubiera cerrado. Así que el resultado de operación demuestra que aplicando eso en el 2029 se meten, quedamos con déficit, ya se acaba la plata. Pero ellos hablaron de aportes del canal que no está en ningún lado, pero yo lo puse por si acaso, 300 millones. Si eso se hace, en el 2031 se acaba la plata. Pero vamos a poner 3% más las empresas. Si eso se hace, en el 2032 se acaba la plata. Pero ¿sabe qué hicieron? Tomaron el fondo solidario del mixto, que está bien porque es solidario, pueden hacer con ello, pero tomaron el fondo de personal del mixto. Eso se lo insisto yo como demócrata, eh, es algo de principio. O sea, se han tomado 3.188 de cuentas personales. Si sigue esa dirección, eso lo ha hecho Daniel Ortega y lo ha hecho Maduro. Eso no lo ha hecho más nadie en Latinoamérica. O sea, ni en los países desarrollados. O sea, tomarse cuentas personales es una expropiación. Y se ha desarrollado una expropiación en la cara de todo el mundo y con el concurso de los dirigentes empresariales que no han dicho nada. O sea, ellos dijeron 1000 veces antes de noviembre 6 que los sindicatos, cuando querían unificar todos los sistemas y volverlo todo solidario, iban a expropiar las cuentas individuales y que eso era comunismo. Pero cuando el gobierno llegó y expropió esa cuenta individual, simplemente no dicen nada. O sea, ni siquiera dicen, no, eso no es expropiación, porque no dicen nada. Hablan del clima, de otras cosas y tal. Nunca mencionan la palabra expropiación, por más que los presiono, porque saben que eso es de principio.
sea, han hecho un hecho histórico, expropiación de cuentas personales. Y el único de la empresa privada que habla sobre eso soy yo. Pero igual lo puse. Expropiando esa plata, en el 2038 se acaba el fondo. Mire, ustedes son personas de números. Ahora hay una guerra de números en las redes, pero ya se ha perdido desde hace rato. Pero ahora más que todo, como digo, el criterio de la verdad ya deja de ser un hecho a tomar en cuenta. O sea, veo en las redes por parte o sea, hay gente que puede poner lo que le da gana. El problema es cuando el gobierno, el Estado hace lo mismo, pero y además lo hizo primero. Usted lo ven diciendo, como digo, ustedes son personas de número, diciendo que la tasa de reemplazo por definición es el porcentaje de tu último salario que vas a cobrar. De reemplazo. Último salario, tú cuando te vas a jubilar, tú ves tu salario y tú dices, oye, ¿y cuánto me va a tocar de mi salario? Tú no dices, oye, ¿y cuánto me va a tocar de mi promedio salarial de mis 40 años que he estado en este sistema? Eso no me interesa. A mí me interesa es cuál es el porcentaje de mi salario que voy a cobrar para ver si me alcanza para irme o me tengo que quedar porque si lo tomo no me va a alcanzar para pagar el súper o la luz. O tal vez hoy no, pero mañana o dentro de 2 meses o dentro de 5 años. Esa es la tasa de reemplazo. Entonces ellos te sientan, el mismo director se sienta a decir que tú vas a recibir el 90% de tu salario. Y el otro acaba de publicar 78%. Y el subdirector subdirector del gobierno anterior, que es el vocero, 80%. O sea, es ilógico que en una empresa te digan que hay un déficit de 70.000 millones. En una empresa te dicen, oye, hay un déficit de 70.000 dólares. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aumentar los salarios, pues. O sea, ¿qué te pasa? No tiene sentido. O sea, si la idea, si tú vas a recibir el 90 y el 80, entonces, ¿para qué te trauma? Ellos nada más tenían que haber parado, puesto en las cámaras y decir, señores, miren qué buena noticia. Ahora usted no va a recibir el 60, van a recibir el 70 y el 80 y el 90, porque somos muy buenos. Y además, vamos a cubrir el déficit. Mira qué bueno que somos y se acabó. Y todo el mundo sale a defender, a celebrar en las calles, ¿verdad? Pero ellos mismos están diciendo, es el momento de sacrificarse porque la fiesta la vivimos, la fiesta que vivieron ellos, ¿no? Los partidos políticos. Y ahora tenemos que sacrificarnos. Ah, pero ¿saben qué? Le va a tocar el 90% de su salario. O sea, ¿en qué cabeza? Claro, eso se puede hacer. ¿Cómo se dice? Yo escuché a un vocero decir que aquí todo el mundo empieza a trabajar a los 17 años y que trabaja 40 años. O sea, eso no es cierto y lo sabe. Y los que están alrededor lo saben. Hay un artículo ayer de uno que es miembro de APEDE que dice que tú empiezas a trabajar con 700, te jubilas con 400 y pico y tu tasa de reemplazo es 70%. O sea, cifras que son evidentes que son cualquiera puede saber que no son ciertas. O sea, todo el mundo sabe que no es posible cubrir en los próximos 7 años, que no va a pasar nada, o sea, que no cambia el sistema. Hay un déficit de 7.000 millones de dólares. Tú vas a cubrir el déficit y además esa misma plata te va a rendir 7% va a tener un rendimiento del 7%. Eso no es posible. Mira, esto es lo que puso el actuario. Todo esto no es para confundir, lo único que me interesa es esto que está acá. Ahí dice claramente alguien que ha acumulado durante toda su vida, 150.000 dólares, va a tener una jubilación de 816. O sea, si tú estás poniendo 15% de tu salario, alguien que ha acumulado 150.000 dólares toda su vida, ha tenido ingresos por 1 millón de dólares toda su vida. Si tu plata te rindió tanto para exagerar que se te duplicó, entonces tú tuviste 500.000 de ingresos toda tu vida. Si lo hiciste durante un periodo de cotización de 20 años, pues es evidente que tú tuviste un salario tal vez superior a 2.000 dólares, 2.100 y pico. Eso significa que tu tasa de reemplazo es 40%.
Mira, una de las cosas que hace, esto es lo que dice la ley, factor de pensionamiento. Cuando decía Albert Einstein que cuando tú no tienes la posibilidad de explicar algo sencillamente, es porque tú mismo no lo entendiste. Ellos se inventan un factor de pensionamiento porque nadie sabe qué es un factor de pensionamiento. Así que así te enredan, lo cual es absurdo. Porque ese factor de pensionamiento, que esta es la fórmula, aporte que has puesto en toda tu vida entre 1000 por 5,44, número inventado, esa es tu jubilación, eso es lo que vas a cobrar. Lo que has aportado toda tu vida entre 1000 por 5,44 será tu jubilación mensual si te jubilas a los 62. Pero si tú haces matemática simple de tercer grado, te das cuenta que lo que están haciendo es tomar todo tu aporte, dividirlo entre ese factor de pensionamiento y eso lo que te va a decir es en cuántos meses te van a pagar lo que pusiste. Eso es sencillo. Ellos te pudieran decir, mira, si tú eres hombre, todo lo que pusiste lo vamos a dividir entre 184 meses, o sea, en 15 años y 4 meses, y eso es lo que te vamos a pagar. Pero no te lo vamos a pagar solo 15 años y 4 meses, te lo vamos a pagar hasta que te mueras. Pero eso es lo que te vamos a pagar. Todo lo que pusiste lo dividimos entre 15 años y 4 meses y eso es lo que te va a pagar. Y las mujeres se te va a dividir entre 200 meses, punto 4 meses. O sea, todo lo que pusiste lo divides entre 16 años y 9 meses y eso es lo que te vamos a pagar. O sea, te vamos a pagar menos que los hombres. Porque te jubilas antes, dice el director. Y como te jubilas antes, bueno, te puedo jubilar antes, pero si te quieres jubilar con lo del hombre, al final es mentira que tienes un trato especial. Simplemente te vas antes y te pago menos. Pero para cobrar lo que cobra el hombre, tienes que quedarte en los 5 años. Y entonces estos son los factores. Si tú tienes un factor de 4Z, 200 y medio, 207, 204 meses, así es la cosa. Los años que te van a dividir, lo que pusiste. De eso se trata de simple el factor de... Eso era fácil de explicar, pero es mejor confundirlo para poder no tener que explicarlo, no entenderlo. Miren, ¿usted ha visto algún momento en todo este periodo algún miembro defensor de que la plata se pusiera en los bancos privados, que ante las cámaras dijera, mira, es mejor poner la plata en los bancos privados porque va a rendir más en el banco privado? No. Ellos decían, mire, en Noruega da más de 20. Oye, el CIACAP da más. ¿Tú sabes cuántos miembros de la empresa privada tiene el CIACAP en la junta directiva? Ninguno, ni uno solo. Ahí está el contralor, el director, el representante de las enfermeras, el representante de los maestros. Ahí no hay un miembro de la empresa privada en CIACAP. Ese es algo estatal. Este es un seguro privado. Del banco más grande de seguros privados. Hay dos bancos que hacen seguro privado. Este es el rendimiento en sus estados financieros que pueden buscar en su página web. 3,6. O sea, el seguro social da 3,9 y es bajo. Está dando 3,6 el mayor banco. Y el segundo está dando 4,1. Por eso la lógica te indica que si tú quieres poner la plata en los bancos privados, tú debes decir, mira, a ver cuánto está dando el banco privado. Te estás perdiendo de esto porque aquí está la demostración que acá nosotros rendimos más. Pero no lo mencionan. ¿Por qué? Porque rinden menos. Y eso que es una empresa privada y mis fondos son privados y yo tengo seguro privado. Imagínate si son del Estado. Eso te va a rendir menos, porque ahí nadie lo va a presionar para irse para otro lado a sacar su plata. Miren al final lo que hace el Seguro Social. Este es un logo del Seguro Social, esto es oficial. Pueden buscarlo en la página del Seguro Social, en Twitter, en Instagram, en lo que sean. Aquí dice cálculo correcto de tasa de reemplazo. Y ahí están las cuadros, lo pusieron chiquito, pero ustedes lo pueden agrandar. Aquí dice salario mensual de 1,100. Alguien que empezó con 1,100 y terminó con 1,100. Eso no es posible, pero digamos que es así. Estuvo 40 años en el sistema. 40 años. Sin embargo, cotizó 20, ¿no? Porque entró, salió y entró. Pero entró a los 22 años, eso sí, muy temprano para que rinda, ¿no? Dice, la jubilación del proyecto, ahí todavía era el proyecto 163 que se aprobó, esa persona que empezó y terminó con 1,100
tiene una jubilación de 484,50. Pueden tomar la calculadora de su, de su teléfono celular y dividan 484,90 entre 1.100, que es la tasa de reemplazo, y se dan cuenta que no es cierto. Dice tasa de reemplazo 83%. Tú vas de una tasa de reemplazo 83% según ellos, pero si con una simple calculadora te das cuenta que es mentira. Eso da 42, 41, 42%, no más de eso. Y eso que están asumiendo que el salario mensual es de 1.100. Y terminas con 1.100. Y lo hacen para que la tasa de reemplazo de inicio sea igual a del final. Nadie empieza con 1.100 y termina con 1.100. Si tú tienes un salario promedio de 1.100, es porque empezaste con 400 y terminaste con 2.000, más o menos. Y si tú tienes un salario final de 2.000, para poder tener ese salario promedio de 1.100 en 40 años, tu tasa de reemplazo no llega a 25%, es alrededor del 22%. Entró a los 22 años, se jubiló a los 62, trabajó 40 años, y no es la única falsa. Las siguientes, porque dice que en todos los casos, imagínate, tú trabajas 20 años, cotiza 20 años, la tasa de reemplazo es 86. Trabaja 25, la tasa de reemplazo sigue siendo la misma, 88, perdón. Trabaja 40 años, aportas 30 años y es el mismo. O sea, hicieron el copy-paste, ni siquiera se tomaron la molestia de darse cuenta que sí sube si tienes 30 años. Ya no 22, puede ser 30, 40, pero pusieron el mismo. O sea, ni siquiera para hacer una división simple. No es que no tengan la capacidad, es que les da pereza y ellos simplemente pusieron eso porque la mayor parte de la gente dice, oh, 86, eso no está mal, ahora me pagan 60, aunque las cifras son falsas. Bueno, finalmente yo nada más quería explicarlo muy rápidamente cuál es la diferencia. El, el sistema que hay ahora mismo se llama sistema nocional. El sistema nocional es un sistema creado especialmente en Suecia, que consiste en que tú aportes individual, pero al momento de la distribución es de reparto. O sea, se te contabiliza lo que pones durante todo tu periodo. Eso se divide entre el periodo que les dije, 16 o 17 años, en este caso. Esa es la plata que te van a pagar por el resto de tu vida. Tal vez haya algunos ajustes por inflación, cualquier cosa. Pero eso es lo que te van a pagar el resto de tu vida. De eso se trata el sistema nocional. Tenemos el solidario, que es de reparto. O sea, ya tú sabes con cuánto te vas a jubilar, con el 60% de tu salario, por el resto de tu vida. Tienes el individual, que era el que defendía la empresa privada, que es, te contabiliza lo que tú pones y lo que tú consiste te lo dividen entre las expectativas de vida y eso es lo tuyo más los intereses. Si te mueres, lo heredan tus hijos, tu esposa, tu esposo, el que sea, porque es individual y es tuyo. El nocional se calcula individualmente, pero si tú te mueres, perdiste tu plata. Por eso te expropiaron. Porque a diferencia del mixto, la parte individual, si te morías, lo heredabas. Ahora, si tú te mueres, inclusive antes de jubilarte, todo lo que has puesto desapareció. No te pagan nada, no le toca a nadie de tu familia. Así que es una expropiación. Se tiró todo en un solo tambuche y solamente sirve lo que pusiste para calcularte con cuánto te vas a jubilar. De ahí para adelante, esa plata dejó de ser tuya. Por supuesto, es un sistema también infame, porque si tú eres una persona clase media baja, que tienes que depender del seguro, no hay medicina, no te atiendes, te vas a morir a los 65, a los 70. Pero si tú puedes ir a Houston, si estás enfermo, tú vas a vivir hasta los 90, 95, 100 y el seguro te va a seguir pagando. O sea, el que se muere antes subsidia al que se muere después.
El que se muere después, el que tiene seguro privado y tiene ingresos más altos. Y el que va a depender del seguro social para sobrevivir se muere antes. Ese está subsidiando al que demora más en fallecer. De eso se trata el sistema nocional. Ese sistema funciona en Suecia porque allá el salario mínimo es superior a $2.000. En Panamá, y además ellos tienen otro tipo de cosas que aquí no se puede. O sea, en esos países nórdicos, cierto, tú puedes hablar de eso, pero allá, si tú no tienes comida, tú levantas el teléfono y te llega una caja de comida. Si tú tienes un perro para pasear, y no, te llama y te pasean el perro. Y si no tienes perro, te llevan un perro para paseártelo. O sea, es otro sistema. Esto está cubierto en la medicina es gratuita, la atención es gratuita. Entonces estamos hablando de un país que tiene una estructura diferente y me lo vas a traer acá, en donde si tú no vas al seguro social, mucha gente no tiene otra opción que morirte porque el sistema privado es extraordinariamente caro. ¿Ok? Gracias. Me quedé justo en el tiempo. Profesor, muchas gracias. Vamos a hacer un par de las preguntas que nos llegaron por acá al chat. Hay una que tiene que ver con las inversiones y que tiene que ver, un momentito para ubicarla nada más. ¿Cuál es su opinión acerca de las inversiones? ¿Cuál es el impacto de las inversiones y si el impacto de la capitalización de los intereses compuestos de los aportes adicionales de los trabajadores? ¿Cuál sería el impacto? Mira, la concepción de seguro social en los países avanzados no es solamente cuadrar la caja, es alrededor del tema del manejo macroeconómico. Yo estaba en Inglaterra, donde mi hijo estudia un doctorado, cuando Rishi Sunak tomó posesión del cargo, ya no es, y dijo, les informo dos cosas, estamos en recesión, y dos, voy a subir las pensiones a los jubilados. ¿Por qué? Porque si estamos en recesión, los jubilados se van a ir a trabajar y le van a quitar el empleo a los jóvenes. Así que le sube el salario en la jubilación para que se queden. Es una concepción macroeconómica. Entonces, cuando tú hablas de inversiones, es una concepción macroeconómica. O sea, tú tienes 11.000 millones de dólares, tú tienes que poner una parte en los bancos. ¿Por qué? Porque al ponerlo en los bancos, esos bancos, el negocio de los bancos no está de plata. El negocio de los bancos es prestar plata. Así que si tú le pones la plata, o tienen que bajar la tasa para poder poner la plata en la calle, siempre y cuando lo restringas a no poner esa plata fuera del país. Porque no, si no lo ponen un overnight y se va y no nos sirve de nada. Pero tiene que ser proporcional. Si tú tienes un fondo de pensión, tienes dos fondos de pensiones principales en Panamá. Uno tiene 500 millones y el otro tiene 300 millones. Si tú le pones el 10% de esos 11.000 millones que tiene que va a ir, estamos hablando de 1.100 millones. O sea que tú vas a poner en esos bancos que entre los dos tienen 800, 1.100 millones, tú tienes que poner la junta directiva a la mayoría de funcionarios del Estado o funcionarios. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener más plata del Estado en esos bancos que lo que tienen ellos en su fondo privado. O sea, tú no deberías ponerles a ellos más del 10% para que manejen eso, porque si no, ya se transforman en bancos estatales por su fondo. Entonces, tú tienes que calcular eso. Y no se trata de que, bueno, vamos a cuadrar y vamos a poner, porque hey, ellos pagan más y va a ser. No, no, eso se mide, se calcula. Por eso le reclamo al gobierno que nos ha hecho meter una ley sin un solo papel, con unas 3 hojas de fotocopia. El CONEP presentó un documento, CONATO presentó un documento, la universidad, pues, hay mucha gente presentó documentos, bueno, malo, regular. El gobierno nos presenta un proyecto y no presenta un solo documento. Y cuando se lo piden, dice que lo que pasa es que él tiene los derechos de autor. O sea, ¿quién se le ocurre? Y entonces uno de sus más allegados me dice, si hay documento, aquí está. El documento de la OIT, yo sé la bibliografía, chico, tú eres estudiante de mío, yo te pido un trabajo y tú me vienes con las conclusiones en PowerPoint y dice, aquí están todos los documentos que respaldan esas conclusiones, yo te pongo F, porque tú tienes que tener un documento que te diga eso, a qué edad entran a trabajar. No me ponga a los 22 años porque eso me da más plata, no, no. ¿Cuál es la edad? Que hay un 30% de desempleo juvenil. ¿Cómo me va a decir que la gente empieza a trabajar a los 17 años para poder decir que rinde el interés compuesto mucho más? Tienes que ir a la realidad, esos números existen. Todo eso tiene que estar plasmado en un documento.
tú tienes que haber sustentado cómo es posible que tú pretendas cubrir un déficit de 7.000 millones en los próximos 7 años y a la vez estás prometiendo que esa misma plata va a rendir 7% de rendimiento. Te estás gastando la plata 2 veces. Ah, no, no es cierto. Bueno, sustentámelo en un documento. No me lo digas verbal. Cuando una diputada le pide los documentos, el director le manda el link del seminario que dice que se enredó, que hizo el sábado. Eso es el link de mi sustentación. Yo te lo explico, dice, yo te lo explico. Tú tienes jefe. Tú tienes que presentar un documento de 200 páginas como hizo la OIT o como hice yo que presento un libro de 265 para sustentar mi tesis. ¿Cómo te vas a aparecer con 3 fotocopias? Entonces sí, Felipe, habría que poner ahí, hay que poner el fondo de ahorro de Panamá, que es para afuera. Eso es un arte. Eso no es así de buenas a primeras. Tiene un Felipe, rendimiento. Debe tener Felipe. mejor rendimiento, Aló, aló, cierto. Pero eso se calcula. No solamente se infiere aló, aló, sin aló. nada que lo sustente. Aló, Ok, Felipe. Felipe, una consulta que tenemos y como obviamente muchos de nuestros profesionales CPA somos independientes, son Mm. independientes. ¿Cuál es el impacto de esta nueva ley con el tema independiente? Hay mucha información que tenemos que ahora cotizar obligatoriamente, algunos se presentaba por la renta. ¿Cómo queda con esta nueva ley? Mira, eso es un desastre. El problema es que sí, ahora hay multas y hay castigos si tú no cotizas. Y tienes que cotizar por la parte de enfermedad y maternidad y luego la otra es opcional, lo cual significa que no resuelve ningún problema. Pero mire, ¿sabe cuál es el problema con los independientes? Que yo se lo he dicho y este es mi libro. Ellos no entienden que los ingresos de un independiente no es el dinero disponible. O sea, cuando un asalariado, tú le das el salario y le quitas el 15%, le estás quitando el 15% de su dinero disponible. Cuando tú se lo quitas a un independiente, ese independiente, supongamos que fuera un contador, un auditor, él tiene que pagar la oficina, él tiene que pagar gasolina, él tiene que pagar la luz. Si es un conductor, él tiene que pagar el carro, él tiene que pagar gasolina. Si es un reparador de aire acondicionado, él tiene que comprar activos, él tiene que, o sea, eso no es su disponible. Entonces, ¿cómo le vas a quitar el 15% si tú calculas que generalmente por el ACAIR, digamos que el 25% de tus ingresos de utilidad bruta, suponiendo que una cuarta parte de tus ingresos es tu utilidad neta, digamos, tu utilidad hasta neta. Significa que en el caso del independiente le estás cobrando 4 veces lo que le cobras a un asalariado. Entonces eso no puede ser. Yo les digo, tú tienes que cobrar a un independiente eso, 4.6% de su ingreso. ¿Por qué? Porque ese es el CAIC. Y eso ya está inventado. Entonces tú tienes que cobrarle eso. En función de eso le haces el descuento. Y yo estoy seguro que la gente estaría dispuesta a pagar correctamente y además es lo justo. Tú puedes tener otra serie de variables, pero eso se trata. Ahora te van a obligar a pagar, te van a poner multa, te van a hacer castigo, lo cual estoy en contra totalmente, porque no se trata de castigo, se trata de incentivo. Como yo le digo, tengo muchos empleados. Si yo le digo, oye, se quedan todos aquí hasta las 10 porque viene un camión, obligatorio. Bueno, yo a las 5 tengo una huelga. Pero si yo les digo, oigan, ¿quién quiere ganarse una plata extra? ¿Saben qué hay que hacer? Quedarse hasta las 10. Yo me quedo por esa plata. Es lo mismo, pero lo estás incentivando, no lo estás castigando. Pero realmente estamos hablando de medidas absolutamente absurdas que no resuelven el problema del seguro social, no resuelven el problema de la desigualdad y sobre todo no da pensiones dignas. Entonces el problema no es que me inventes que vas a ganar 80% cuando sabes que es mentira. Tú vas a ganar 30%, la mitad. Y no va a ser que vas a ganar 30%. Lo que va a hacer es que no te vas a jubilar. Porque nadie va a salir después de 30 o 40 años para volverse pobre. Entonces te vas a quedar hasta el último día de tu vida. Y entonces los jóvenes que vienen con inteligencia artificial, que vienen con otro conocimiento, no pueden entrar al mercado laboral porque los adultos mayores no se pueden ir. Porque, mira,
esta ley es tan absurda que se les pasó, no tomaron en cuenta las jubilaciones especiales. O sea, no puede ser que mientras tú le vas a dar a todo el resto la mitad, al director del canal, que está haciendo un gran trabajo y lo felicito, él gana $25,000 y se le está mandando un cheque o un pago, un ACH por 2.500 mensuales como jubilado. Eso no es lógico. O sea, no es lógico que tú te jubiles con tu último salario de policía, 7.000 millones como comisionado, $7,000 como comisionado, y al día siguiente estés trabajando por 7,000 más. O sea, si yo te estoy dando a ti algo especial, es para que te retires. Si no te quieres retirar, entonces te pago lo que le pago a todo el mundo, porque te voy a pagar $7,000. O sea, eso no ni siquiera se discutió. O sea, las jubilaciones parciales no son sostenibles. Cada vez más el presupuesto del Ministerio de Gobierno es para pagar, porque eso no lo paga el seguro, lo paga nuestros impuestos. Cada vez más grande el presupuesto del gobierno, justicia, es para pagar pensiones de gente que se jubila a los 47, 48, 50 años. Y desde ese momento le estamos pagando su salario completo. Eso no se sostiene. Ni siquiera se discutió, como si eso no importara, no es parte del problema de la seguridad social. Entonces realmente es un verdadero desastre porque es la improvisación que no resuelve ningún problema de salud y vamos a tener que discutirlo. Porque dice, bueno, vamos a discutir la jubilación dentro de 6 años. Mira, hay 11,000 millones. En 6 años no va a haber ni 1.000 millones. Se lo van a fumigar. ¿Por qué se lo van a fumigar? Porque van a pagar el déficit. Porque van a pagar el déficit. No digo que se lo van a robar. Van a pagar el déficit. Entonces, cuando pasen 6 años, que ya ellos no sean gobierno, y nada más haya 1.000 millones, van a decir hay que subir la jubilación a 70. Porque mira, ahí no hay plata. No hay de dónde sacarlo. Ahora tenemos 11,000 millones. Dentro de 6 años no vamos a tener nada. Y entonces va a ser un hecho. Y no 65, 70. Profesor, hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de los sistemas, que si es obligatorio cambiarse. Yo sé que eso, y he estado, en lo personal, he estado leyendo un poco de la ley acerca de eso. Estuve escuchando también al director, que dio algunas explicaciones sobre eso. ¿Cuál sería su recomendación para, ya a título individual, sobre este análisis que hay que hacer? Porque una de las cosas que yo hice, bueno, es que hay personas que tienen que decidir si se mueven de sistema o van a caer automáticamente. ¿Cuál sería su recomendación sobre eso? Hay varias preguntas que van en ese norte. Mira, ante mi insistencia de que es una expropiación, ellos hicieron una modificación que te da la opción de cambiarte para que no diga o quedarte en el mixto, no en el solidario, en el Sí. mixto, para decir que no es una expropiación. Pero en el 2032 no importa lo que tú pienses, te lo van a quitar. Es una expropiación entonces, al 2032. Sin embargo, efectivamente, o sea, yo le puse ahí una gráfica en donde, proyectada por el Fondo Monetario, en donde el sistema mixto iba a bajar tu pago al 20% de tu último salario. O sea, el sistema mixto, como yo se lo dije al principio, era el peor, porque te iba a llevar a niveles del 20%. Ellos decían que no, que el mixto era muy bueno, pero cuando ahora que tienen el nuevo sistema, ahora resulta que el mixto es muy malo. Es cuando ellos decían que era lo máximo. Pues no lo es. Mi propuesta era un mixto simple, simple que 2 salarios mínimos te quedas en el solidario. De ahí para adelante era un fondo individual, pero personal. No se te perdía si te mueres, lo cual hacía que tú pusieras plata. Porque ¿por qué tú vas a poner más plata en un sistema para tener una jubilación si te corres el riesgo de que te mueres y no te toca nada a tus hijos? Entonces toda la plata que pusiste además también las pierdes. Eso no tiene sentido. Entonces, si en este momento realmente no vale la pena irse al mixto, porque el mixto te va a dar aún menos dinero. ¿Por qué? Porque ahí, al menos en el nocional, recuerda que el Estado está poniendo 960 millones. Esos 960 millones te mejoran tu capacidad. Mi propuesta iniciaba con menos del 1% por parte del Estado
y terminaba, en el peor de los casos, no llegaba al 2% del PIB dentro de 40 años. O sea, ¿y qué era lo que hacía que balanceara? Porque el problema es solidario, fundamentalmente, es que los que más ganan son los que tienen más subsidios. O sea, si tú tienes un salario de 500, te dan una jubilación de 300, pero en realidad tú pusiste para una jubilación de 150. Así que el Estado te ponía 150 más para que fueran 300 en los números. Pero si tú tenías un salario de 4.000, te tocaba una jubilación de 2.500, pero tú pusiste 1.250. Así que el Estado te está subsidiando con 1.250. O sea, una persona lo subsidia 10 veces, casi, que el otro. Por eso mi límite era dos salarios mínimos, que es alrededor de $1.000. De $1.000 para arriba, tú los primeros 1.000 tienes tú seguro, tú solidario, $600, 60% de 1.000. De ahí para arriba, todo lo que pusieras era tuyo. Y a los 62 años, si te quedabas 3 años o 57 las mujeres, lo que pusieras ya no se dividía entre solidario y personal. Todo iba para el personal y el Estado te pone una cantidad igual. ¿Qué significa? Que si tú en los últimos 3 años ibas a poner 1.500, 2.000 o 100, dependiendo de tu salario, tú podías tener en los últimos 3 años 24, $30.000 más, porque el Estado te lo estaba igualando la otra mitad. Y tú dices, yo me quedo 3 años porque me quedo con $30.000 que me sirve para un enganche, un terreno, lo que sea, en el interior y allí me voy porque mi sistema sigue pagando normal. Solo que los últimos 3 años sí me quedo, todo va para mi cuenta y el Estado me lo incentiva con una cantidad igual. Pero si me quiero ir porque estoy cansado, porque yo soy obrero de la construcción, porque yo trabajo muy duro, me voy pues y tengo garantizada a mí porque otra de las cosas que demuestra que este es el país más mezquino y mal agradecido con los altos mayores es que aquí no hay indexación, aquí no se ajustan las pensiones, en todo el planeta se ajustan aunque sea por la inflación. Entonces, realmente, tú no tienes el 60% de tu salario, pues cada año se te va perdiendo poder adquisitivo por el aumento de precios y en 15, 20 años tienes la mitad, 30%. Por eso ustedes ven ahí un poco de jubilados que tienen un ingreso de $150 porque se jubilaron hace 20 años y el salario mínimo hace 20 años era $265. Ese era el salario mínimo. Entonces, todo el esquema está mal establecido. No hay un plan, que es el gran problema que hay en este país. Como yo les dije, si no hay estrategia, no hay plan, no entienden lo que está en el Estado, de que la estrategia y el plan tiene que ver con el seguro social que se adapta a ese plan. Tú puedes tener un país como Inglaterra que quiere que los adultos mayores se vayan. Mira, el gran problema que tiene Panamá en el aspecto de pensiones es que la gente no se va, que la gente sigue trabajando. Entonces tú tienes que tener un plan para incentivar que se vayan. Y has traído una ley que lo que incentiva es que te quedes lo más posible. Tú estás haciendo la cosa al revés. Estás haciendo que haya de 30% de desempleo juvenil. Eso suba. Porque tú lo que estás intentando es que la gente siga trabajando. Cuando en este momento, si tú haces un análisis macroeconómico, te das cuenta que ese no es el problema. El problema es que la gente tiene que irse, no quedarse. Lo está haciendo al revés, muchacho. Y ese es el grave problema. ¿Por qué? Porque tú no tienes, o sea, no tienes la formación, no te adaptaste a y los economistas que tienes ahí son libertarios. Son economistas libertarios que piensan todavía que la mano invisible del mercado. Mira, Donald Trump está haciendo locura. Pone aranceles, hace esto, cosas que no estoy de acuerdo. Pero ahí tú demuestras que el Estado está metido en la economía y aquí todavía están pensando, no, que el Estado no debe haber planificación, que los mercados son eficientes. Ellos creen eso. Pero creyendo eso, están pagando empleados públicos y haciendo déficit fiscal por presión política. Absurdo. Siendo una conclusión, profesor, yo quizás rescato de que parte del mensaje suyo, me lo corrobora nada más, por favor, es que esto es algo que es, hay alguien en el chat que dijo que está algo enredado, pero efectivamente es algo complejo. Pienso y entiendo y rescato que su conclusión es que nosotros debemos involucrarnos en entender
lo que estamos haciendo, o sea, de qué se trata y tratar de analizarlo más a fondo, porque quizás muchas veces nosotros mismos dejamos de prestarle atención a estos asuntos, eh, y que debemos meternos y entender un poco más hacia dónde vamos, y especialmente porque algunos vamos a tener que tomar una decisión de que si nos cambiamos de sistema, nos quedamos como estamos. Entonces, me parece ahí, pero sí, me gustaría su conclusión, ya estamos sobre la hora. Muy bien, algunas preguntas que se hacen es que si eso es inmediato. Hay 7 años en donde no pasa nada. Los próximos 7 años no va a pasar nada. Tú sigues exactamente las cosas como están. Si tú estás en el mixto, puedes pedir quedarte ahí y no cambiarte. No te lo recomiendo porque con lo que pone el Estado, aún así, los del Nacional son mejores que las del mixto, pero siguen siendo bajas. Van a ser la mitad de lo que es el solidario, que son bajas. Y sobre todo que no hay ajuste. Que sí hay medidas ahora para los independientes de castigo, muchos mayores, que hacen que te sea menos rentable. Eh, en Panamá, pues me dicen que si los independientes ahora sí van a tener que pagar menos, porque es a base de los ingresos, no de la utilidad neta que debería ser como las empresas o como los asalariados, que sobre su salario, en este caso sobre sus ingresos, lo cual es totalmente absurdo. Y pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que vivimos una situación ya, el concepto mucho más amplio, macroeconómico o analista sobre el futuro del país. Vivimos una situación crítica, tenemos un gobierno débil que no entró con un plan, con una estrategia, ni con un respaldo. Sus diputados no son propios, son de alguien que está en una embajada, muy débil, tiene que hacer cosas y pretende solucionar el problema de la crisis económica sobre la base de recuperar la minera, y lo que vamos a hacer es perder, porque a nadie le conviene un estallido social. Lo que tiene que haber es una estrategia. Y en este momento que además estamos siendo atacados, los planes de Trump son en serio, él pretende tomarse el canal. Es absurdo, yo veo en las redes que está haciendo Canadá, que está haciendo México, mil cosas se están haciendo para unificar el país. El país están unidos. Aquí el presidente dice, no, yo soy el único que hablo sobre eso y nadie toque esto o sea, no le importa. Realmente hay que hacer una estrategia país para defender nuestro canal, que es la única razón por la cual tenemos mayores ingresos. Y sí es cierto que aunque muchos se roban, nos ha favorecido. El solo hecho que tú te subes en un metro si no tienes carro, eso lo está pagando el canal, entre otras muchas cosas, que no es suficiente, es cierto. Hacer una estrategia, planificar, tener una estrategia país y sobre esa base ver qué tipo de seguridad social se adapta. Pero mi proyecto, mi plan, mi escuela de pensamiento económico es totalmente diferente a la libertaria. Yo creo que de nada sirve que el Estado subsidie y te pague exoneración y subsidio para que tú abras una empresa, si luego que abras la empresa, nadie entra. Te dieron todas las facilidades para que abras un restaurante. Cuando abres el restaurante no tienes comensales. Eso no sirve. Lo que tienes que hacer es que la gente tenga plata en el bolsillo. ¿Cómo la puedes tener? ¿Tirándola por el helicóptero? No. Haciendo planes de infraestructura. Cuando llegó el gobierno de Martinelli, por eso hay gente que lo quiere tanto, no porque lo pensaba, porque su ministro de Economía era ingeniero, simplemente se puso a hacer construcciones por mil razones y la economía se disparó. ¿Por qué? Porque la gente tenía plata. Entonces la gente te toca la puerta donde tú tenías un restaurante cerrado y dice, oye, tú hacías una buena sopa, yo tengo plata. Entonces tú abres el restaurante. O sea, estás haciendo las cosas exactamente al revés. En vez de estar esperando confianza, 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 como dicen, para que vengan los inversionistas, tienes que hacer que la gente tenga plata en el bolsillo con inversión estatal en infraestructura. El tren a Chiriquí debió empezar en enero, no el otro año. Así, la gente que perdió el trabajo en la mina, los proveedores, los empresarios, tendrían donde eso genera 6.000 empleos. La mina tenía 3.500 empleados panameños, los demás eran chinos y de la Polinesia. 3.500. El tren a Chiriquí genera 6.000 empleos, ingenieros de mina, porque hay que hacer hueco, proveedores, los que hacen, o sea, genera, y esa gente con plata se está moviendo, parece que la cosa va, entonces vienen.
Los inversionistas no van donde les regalan las cosas. Los inversionistas van donde hay demanda. Eso es lo que hay que hacer. Y si no, léanse mi libro, Un cambio radical para reactivar la economía. Todos están de venta en Amazon. Y este del Seguro Social está en River Smith y está en todos lados. Por favor, cómprenme el libro. Lo último que quedan, ya no voy a tirar más. Gracias. Profesor Manuel, nuestro presidente del colegio para el cierre. Adelante, Manuel. No, muchas gracias, Felipe, por aceptar la invitación del colegio. De verdad que para nosotros sabemos que es un tema muy complejo. Tiene muchas secciones, diría yo, esta ley. Obviamente hoy quisimos abarcar el tema de la jubilación, que es el tema que quizás a algunos más nos preocupa. De parte del colegio y la junta directiva, agradecerle a usted por aceptar la invitación, a todos los participantes. Este video va a estar en nuestro canal de YouTube, va a estar disponible para todos, así que los invitamos a que se suscriban en el canal de YouTube. Hay muchas preguntas que obviamente no fueron respondidas. Vamos a recoger todas las preguntas y vamos a aprovechar todas las preguntas que ustedes tuvieron para ponerle en un documento poniendo algunas respuestas de referencia para que les pueda quedar. Eso va a estar también dentro de la página web del colegio. Así que invitarlo. Yo creo que esta fue la primera de muchas sesiones que vamos a tener en temas del seguro social, quizás algunos seminarios que vamos a dar ya con un poquito más de tiempo, siempre enfocado en diferentes temas. Yo creo que el colegio, tratando igual a todos nuestros miembros CPA, pero también muchos amigos, aquí hay muchos amigos del colegio que no son miembros del colegio, pero igual, yo creo que parte del objetivo de la Junta Directiva es poder también estar a la vanguardia en los temas más relevantes e invitarlos al próximo café digital el mes de abril que vamos a hablar sobre la minera. Creo que también es importante conocer cada vez más los temas que tienen un impacto directo en nuestro país. Así que agradecerles a todos su participación y muchas gracias. Adelante, Julio. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor, una vez más, y será hasta la próxima. Recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales para nuestros próximos eventos. Hasta luego y muchas gracias a todos.